Hola a todos, en este video vamos a continuar con una serie de ejercicios que nos van a permitir definir si un subconjunto de un espacio vectorial es o no un subespacio vectorial. Entonces vamos a iniciar con este ejercicio que en las diapositivas está como el ejercicio número 3 y que nos dice sea el conjunto S definido de la siguiente manera, contiene a los vectores arreglos de tres elementos, donde el primer elemento es 3 veces s, el segundo es 2 veces s y el último elemento es la suma de s más t, y esto definido de tal manera que s y t pues pueden tomar cualquier valor en los números reales. Nos piden demostrar que este subconjunto S es un subespacio vectorial de R3. Este entonces sería un subconjunto del espacio vectorial R3. La interpretación del problema sería de la siguiente manera. Estamos en el espacio vectorial R3 con la suma usual. Siempre que el problema no diga otra cosa, vamos a utilizar las operaciones usuales. Entonces esta sería la suma usual de vectores en R3 definida en este espacio vectorial. Entonces este sistema algebraico tiene estructura de grupo abeliano. Igual el espacio vectorial R3 solamente se forma sobre un campo de números reales. Entonces en ese campo vamos a estar trabajando. Dentro de este espacio vectorial, entonces tenemos al subconjunto S, que a diferencia de los ejercicios anteriores, aquí sí lo conocemos definido de forma explícita como un conjunto, mediante una notación por compresión del conjunto. Y entonces nuestro problema iniciaría validando los mismos tres axiomas que decíamos en el video anterior. El primero es lo que consideramos como un paso cero, porque es un paso que en dado caso podríamos omitir. Este paso no es necesario, pero sí nos podría ahorrar bastante tiempo. Si de entrada nosotros sabemos que el subconjunto no contiene el vector cero del espacio, esto ya no puede ser un espacio vectorial. Entonces es conveniente que siempre tratemos de hacer esto como un paso cero. ¿Y cómo vamos a validar eso? Pues vamos a tomar a la expresión del conjunto, que en este caso es 3s, 2s, s más t, y vamos a utilizar las variables de las cuales depende esta expresión para tratar de encontrar el valor que nos genere aquí al vector 0 del espacio vectorial. El vector 0 del espacio vectorial R3 es el vector 0, 0, 0. Y entonces si sencillamente nosotros hacemos S y T ambas iguales con 0, esto nos quedaría igual a 3 por 0 va a ser 0, 2 por 0 igual a 0, y 0 más 0 pues es 0. Entonces formaría el vector 0 si está contenido dentro del conjunto. Decíamos en el video anterior que esto no es condición suficiente para que esto lo podamos llamar como un subespacio, pero sí es una condición necesaria. Necesaria porque si la conclusión es que no está contenido el vector 0, entonces ya podemos decir que esto no es un subespacio. Lo que sigue es que validemos la cerradura para la adición. Entonces proponemos a dos vectores del subconjunto. Vamos a proponer entonces a los vectores u y b. Para el primero vamos a utilizar S1 y T1 y para el segundo S2 y T2. Y entonces vamos a hacer la suma para verificar que sea cerrada, que en este subconjunto la suma definida en el espacio vectorial R3 sea una operación cerrada. Y entonces sumamos ambos vectores con la suma usual. Ya sabemos que es elemento elemento, entonces para la primera posición tendríamos 3s1 más 3s2. Nos quedaría la suma de 3s1 más s2. 2s1 más 2s2 es lo que tenemos en la segunda posición. Y después vamos a tener una suma de cuatro elementos, S1 más T1 más S2 más T2. Todo este término que tenemos aquí. Agrupamos y tratamos de simplificar la expresión. Por ejemplo, de este 3S1 más 3S2 podemos factorizar 3. Nos quedaría 3 por S1 más S2. Hacemos lo mismo con el 2 del segundo elemento. Nos quedaría 2S1 más S2. 2 por S1 más S2. Y aquí lo único que vamos a agrupar pues es la suma de S1 más S2, la vamos a agrupar y vamos a agrupar la suma también de T1 más T2. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para hacer el cambio de variable que nos puede ayudar a simplificar el procedimiento de verificar si esto pertenece o no pertenece al subconjunto S. Dado que S1, S2, T1 y T2 todos ellos son números reales, la suma de S1 y S2 pues nos va a dar otro número real y la suma de T1 más T2 también será otro número real. Entonces hacemos un cambio de variable y decimos si S es igual a la suma de S1 más S2 y si T es igual a la suma de T1 más T2, podemos escribir todo esto como 3 por S
más 2 por S, 2S, perdón, finalmente S más T. Y esta es la estructura entonces necesaria para todo vector que pertenezca al subconjunto S. Entonces sí se cumple la cerradura para la suma. En el caso de multiplicación por escalar vamos a trabajar con el vector U que ya definimos y vamos a definir un escalar que sale del campo, un alfa en los reales. Y hacemos la multiplicación por escalar, tendríamos entonces alfa por el vector 3S1, 2S1, S1 más T1. Y entonces sabemos que en la multiplicación por escalar usual en R3, el escalar multiplica a todos y cada uno de los miembros del vector. Entonces nos quedaría 3 alfa por S1, 2 alfa por S1, alfa por S1 más alfa por T1. Nuevamente, dado que sabemos que S1, T1 y alfa son números reales, el producto de dos reales nos va a dar como resultado otro número real. Entonces alfa por S1 es real y alfa por T1 también es real. Finalmente, si hacemos un cambio de variable y decimos que S va a ser igual a alfa por S1 y que T va a ser igual a alfa por T1, reescribimos esta expresión y nos quedaría 3S, 2S, S más T. Y entonces aquí ya está muy claro que este es un vector que también pertenece al subconjunto S. Por lo tanto, al cumplir las dos cerraduras y también verificamos que contiene el vector 0, S es un subespacio vectorial de R3. Entonces esa sería la solución al que tenemos aquí como ejercicio 3. Vamos a ver qué pasa con el ejercicio 4. El ejercicio 3 tiene la estructura de un ejercicio muy convencional. Cualquier ejercicio que se encuentre en la serie pues se va a resolver por un procedimiento muy similar al que acabamos de plantear aquí. Para el ejercicio 4 ya es un caso especial de una validación de un subespacio donde nos piden algo muy particular y se demuestra que el conjunto de vectores de Rn lo podemos entender como un espacio vectorial así como R2, R3, pero en lugar de quedarnos solamente con aquellos arreglos finitos de elementos, es decir, si yo sé que es R2, sé que tengo arreglos de 2 elementos, R3 tenemos arreglos de 3 elementos, Rn, n puede tomar cualquier valor en los números naturales, podemos tener entonces desde R1 a R50 lo que se nos ocurra sustituir aquí. Entonces nos piden demostrar que el conjunto de vectores de Rn son solución general de un sistema homogéneo indeterminado de n ecuaciones con n incógnitas. Es un subespacio vectorial de Rn. Entonces, aquí lo que nos están pidiendo es tomar el espacio vectorial Rn como un espacio vectorial y vamos a construir un subconjunto. Ese subconjunto tiene que contener a todos los vectores de ese espacio vectorial que sea solución general de un sistema homogéneo indeterminado de n ecuaciones con n incógnitas para verificar si ese es un subespacio. Este problema sí se amerita hacer una interpretación muy clara para que tengamos muy presente qué es lo que nos están pidiendo. Inicialmente nos dicen que estamos en el espacio vectorial Rn. Entonces ese sería el espacio vectorial. Dentro de este espacio vectorial entonces vamos a considerar que está definido sobre un campo de números reales. Todo espacio vectorial R a la n, no importa si es R3, R2, R1, siempre va a estar definido sobre un campo de números reales. Y entonces en él tenemos definidas a las operaciones, que igual cuando el problema no diga otra cosa, cuando el problema haga referencia a los espacios R2, R3, Rn usuales, siempre vamos a utilizar las operaciones adición y multiplicación por escalar, que sean las usuales. Dentro de este espacio vectorial entonces tenemos definido a un subconjunto X. Este subconjunto X es precisamente aquel que contiene todo el conjunto de vectores que son solución de un sistema homogéneo indeterminado de n ecuaciones con n incógnitas. Entonces, así como los ejercicios que se resolvieron en el video anterior de subespacios, aquí no conocemos una definición explícita para el conjunto X. Solamente nos están platicando qué vectores contiene este subconjunto X, pero no nos están dando una definición explícita. Entonces, como primer paso, nosotros tenemos que llegar a esa definición. Para eso entonces vamos a continuar interpretando el problema y vamos a hacer un recordatorio de algo que se ve en álgebra. En Natura nos contaron que una manera de representar a los sistemas de ecuaciones lineales es a través de una ecuación matricial como la que tenemos aquí.
donde tenemos una matriz A, que comúnmente se hacía referencia a ella como la matriz de coeficientes, y esta matriz multiplicaba a algo que se conocía como un vector de incógnitas. En la matriz de coeficientes estaban contenidos entonces todos los coeficientes de las ecuaciones, y en el vector de incógnitas estaba como un vector columna todas las incógnitas de ese sistema de ecuaciones. Y finalmente esto estaba igualado a un nuevo vector, que este vector comúnmente se le llamaba como o el vector de términos independientes o el vector de resultados. También tenemos que recordar la clasificación de sistemas de ecuaciones lineales. Decíamos que un sistema de ecuaciones lineales se catalogaba como incompatible cuando no podíamos encontrar ninguna solución para ese sistema de ecuaciones. Cuando el sistema sí tenía solución, le llamábamos compatible, pero había dos casos de sistemas compatibles que podríamos identificar. Íbamos a decir que un sistema de ecuaciones lineales era compatible determinado cuando solamente el sistema tenía una sola solución. Si el sistema tenía infinitas soluciones, entonces le llamábamos como compatible indeterminado. Había dentro de esta clasificación de los sistemas de ecuaciones lineales hay un tipo particular que se conocía como los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos. Un sistema de ecuaciones es homogéneo cuando este vector, que le llamamos de términos independientes o de resultado, es un vector que está lleno de ceros. Es decir, esta ecuación matricial que describimos aquí pasaría a ser una ecuación de esta manera, donde tenemos matriz de coeficientes por el mismo vector de incógnitas, pero del lado derecho de esta igualdad tenemos un vector que está completamente lleno de ceros. ¿Qué pasaría entonces si tratamos de clasificar a este sistema de ecuaciones como alguno de estos casos? Un sistema homogéneo tiene la particularidad de que si nosotros cambiamos a este vector x por un vector también lleno de ceros, se va a satisfacer la igualdad de forma trivial. El decir que todas las incógnitas de un sistema de ecuaciones con estas características, decir que todas las incógnitas son iguales a cero, es equivalente a establecer una solución trivial del sistema. Trivial porque siempre va a estar presente en cualquier sistema de ecuaciones lineales homogéneo. ¿Qué significa eso? Que para un sistema de ecuaciones de este tipo no va a existir una solución de tipo incompatible, no lo vamos a clasificar nunca como incompatible, porque cuando menos tiene una solución y esa solución es la trivial. Entonces si el sistema es homogéneo, siempre va a ser compatible, pero todavía tiene la posibilidad de que sea compatible determinado, es decir, que solamente va a tener una solución y que esta solución es la trivial, pero también puede ser indeterminado, donde vamos a tener infinitas soluciones además de la trivial. Entonces, si nos regresamos a nuestro problema, ahora sí para que podamos interpretarlo un poquito mejor, nos pide demostrar que el conjunto de vectores de Rn, que son solución general de un sistema homogéneo indeterminado de n ecuaciones con n incógnitas, es un subespacio vectorial de Rn. Si nos dicen que se trata de un sistema homogéneo indeterminado, ya nos están diciendo que este sistema homogéneo tiene infinitas soluciones. Y al decirnos que es homogéneo, ya sabemos que del lado derecho de esa ecuación matricial vamos a tener un vector lleno de ceros. Por lo tanto, entonces sabemos que podemos, esas infinitas soluciones que tiene el sistema de ecuaciones lineales homogéneo, lo podemos agrupar en un subconjunto que contenga a todos esos vectores que son solución de este sistema de ecuaciones lineales. Y eso entonces es lo que nos va a permitir definir a ese subconjunto X. Si yo en este subconjunto X necesito agrupar a todas esas soluciones del sistema de ecuaciones lineales homogéneo, entonces lo puedo definir de la siguiente manera. Este subconjunto X va a contener a todos los vectores X, tal que si evaluamos esta expresión que es la ecuación matricial, matriz A por vector X igual a 0, si esto se cumple para cualquier vector X en Rn, entonces significa que este vector X es solución del sistema de ecuaciones. ¿Sí? Cualquier vector, entonces, que multiplicado por la matriz A me dé como resultado un vector lleno de ceros, es una solución del sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Y entonces así podemos definir de manera explícita al conjunto X. Ahora sí, aquí están agrupados todos aquellos vectores que sean solución del sistema de ecuaciones lineales homogéneo.
Y ahora, para validar que esto se trata de un subespacio, pues tenemos que comprobar lo mismo que en los ejercicios anteriores. Como primer paso, o paso cero, vamos a verificar que contenga al vector 0. Sabemos que este es un sistema de ecuaciones homogéneo. Eso significa que tiene la solución trivial, y que la solución trivial implica que todas las incógnitas sean iguales a 0. Eso significa que aquí no tenemos nada que validar, sabemos que se contiene el vector 0, porque una posibilidad es que este vector x sea precisamente igual al vector 0 que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque todo sistema de ecuaciones homogéneo platicábamos que tiene como posible solución la solución trivial, y que esa siempre va a ser solución del sistema de ecuaciones. Entonces sí se contiene el vector 0 dentro de este conjunto que abarca o que incluye todas las soluciones del sistema homogéneo. En el paso 1, ahora vamos a validar la cerradura para la adición. Tenemos que comprobar entonces que la suma de dos vectores cualesquiera de este conjunto X también sea un nuevo vector que pertenezca a ese conjunto X. Entonces podemos proponer a dos vectores que pertenezcan a ese conjunto X. Vamos a proponer a los vectores U y B. Si son vectores que también pertenecen al conjunto Rn, entonces tienen que ser vectores o arreglos de n elementos. Por eso es que aquí tenemos U1, U2 y así hasta llegar a Un. Y el vector B está definido como B1, B2 y así hasta llegar a Bn. Si queremos que estos dos sean soluciones del sistema de ecuaciones que tenemos aquí en la ecuación matricial, entonces tenemos que tener en mente que si yo los multiplico por la matriz A, el resultado tiene que ser el vector 0. Es decir, A por U igual al vector 0 y A por B igual al vector 0. Con esto ya estamos estableciendo que tanto U como el vector B que definimos aquí arriba son soluciones del sistema de ecuaciones. Cualquier otro vector que como resultado me dé algo distinto a U significa que no es una solución de este sistema de ecuaciones. Y entonces, si queremos validar la cerradura, tenemos que verificar que la suma de estos dos vectores también sea solución del sistema de ecuaciones. Es decir, si nosotros tenemos a la suma de los vectores U y B, vamos a verificar que si yo multiplico a la matriz A premultiplicando, recordando que aquí es importante respetar el orden en el que estamos multiplicando las matrices, si yo premultiplico a la matriz A por esta suma de dos vectores, tengo que verificar que este resultado, A por la suma de U más B, también sea igual a 0. Con eso estaría verificando que esta suma de dos vectores también es una solución del sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Y entonces puedo aplicar la propiedad distributiva y tendría matriz A por vector U más matriz A por vector B. Y tengo esta ecuación. Pero yo sabía de entrada que A por U sí me daba como resultado 0, porque sé que U es solución del sistema de ecuaciones, y que A por B también me da como resultado 0, porque B es solución del sistema de ecuaciones. Entonces puedo sustituir. En realidad estos dos términos, A por U y A por B, es igual a 0. Me quedaría entonces vector 0 más vector 0 igual a vector 0, lo cual es válido. Y entonces con esto demostramos que si yo conozco dos soluciones de un sistema de ecuaciones homogéneo y la suma de esas dos soluciones también es a su vez una solución de ese sistema de ecuaciones homogéneo indeterminado. Y un procedimiento similar vamos a hacer para la multiplicación por escalar. Vamos a trabajar con el mismo vector U que definimos para el caso anterior y vamos a añadir un escalar que sale del campo. Al definir al vector U como solución, entonces se cumple que A por U me tiene que dar como resultado el vector 0. Y vamos a proponer entonces un escalar que sale de los reales. ¿De qué se trata el problema? Pues vamos a verificar que si nosotros multiplicamos por un escalar cualquiera del campo a esto que ya es una solución del sistema de ecuaciones, vamos a verificar que el resultado también sea solución del sistema de ecuaciones. Es decir, alfa multiplicándose por U, esto ya es solución del sistema de ecuaciones. El vector U por sí solo es solución del sistema de ecuaciones. Si yo lo premultiplico por alfa, voy a tener aquí un nuevo vector y hay que verificar que este sea solución del sistema de ecuaciones. Entonces vamos a premultiplicar por la matriz A y verificar que esto del lado izquierdo efectivamente se iguale al vector 0. Como tengo un escalar por un vector, yo puedo sacar el escalar
la multiplicación que tenemos aquí, y entonces tendría alfa por la matriz A por el vector U. Pero esto que tenemos aquí sabemos que es 0 porque el vector U por sí solo es solución del sistema de ecuaciones. Entonces, siendo este término 0, tendría escalar alfa por vector 0, lo cual sabemos por las propiedades de espacios vectoriales que esto es igual a 0. Finalmente llego a lo mismo de ambos lados de la igualdad y puedo concluir que se cumple la cerradura. Es decir, que si yo ya conozco la solución de un sistema de ecuaciones homogéneo indeterminado y la multiplico por cualquier número real, ya podemos tener certeza de que ese resultado también es un vector solución del sistema de ecuaciones. Y por lo tanto, si agrupamos todas esas soluciones, estamos hablando de un subespacio vectorial de Rn. Y eso sería entonces para el ejercicio número 4. Para el ejercicio número 5 lo vamos a revisar en la sesión de Zoom. Lo vamos a hacer entre todos. Entonces, para finalizar este video vamos a platicar un par de teoremas. El primer teorema ya lo platicamos bastante. Dice: todo subespacio S de un espacio vectorial B contiene al elemento aditivo, al elemento idéntico aditivo, que es el vector 0. No podemos concebir la existencia de un subespacio vectorial si ese subconjunto que pretendo que sea un subespacio vectorial no contiene al vector 0. Es un requisito necesario que se contenga al vector 0. Y este teorema número 2 me habla de las intersecciones que podemos formar entre subespacios. Un espacio vectorial puede tener más de un subespacio. Nosotros podemos estar formando subespacios que formen subconjuntos que formen subespacios, tantos como nosotros queramos. Entonces vamos a suponer que dentro de un espacio vectorial existen dos subespacios. Vamos a ver esto con un esquema. ¿Sí? Dice: sean S1 y S2 dos subespacios de un espacio vectorial B. Entonces tenemos la definición de espacio vectorial, aquí el esquema que hemos ya dibujado bastantes veces. Y dentro de este espacio vectorial vamos a denotar que aquí existen dos subespacios. Un subespacio S1 y un subespacio S2. Después nos dice, si entonces la intersección de S1 con S2 es un subespacio de B. Estos dos subespacios están intersectados, así como se ve de manera esquemática, y entonces este subconjunto que se forma aquí es la intersección de S1 con S2. El teorema nos dice que esto también es un subespacio, y vamos a tratar de averiguar por qué se cumple este teorema. Para empezar, podemos notar que la intersección de S1 con S2 siempre se va a tratar de un conjunto no vacío. No importa qué subespacio sea S1 y qué subespacio sea S2, estos dos subespacios, cualesquiera que sean, siempre se van a intersectar cuando menos en un elemento. ¿Por qué? Porque si yo tengo la condición de que S1, al ser un subespacio, pues tiene que contener al vector 0. Esa es una condición para que sea un subespacio. Y pasa lo mismo con S2. Si S2 es un subespacio, significa que cuando menos contiene al vector 0. Entonces, si ambos subespacios contienen al vector 0, significa que en la intersección existe cuando menos el vector 0. Y si cuando menos existe el vector 0, recuerden que hay un teorema que nos forma un subespacio trivial, que ese subespacio trivial ocurre cuando tenemos un conjunto o un subconjunto de un espacio vectorial que solamente contiene al vector 0. Entonces, por esa razón estamos seguros de que dos subespacios siempre se van a intersectar, que esa intersección siempre va a contener al vector 0, y que entonces, si solamente contiene el vector 0, pues tengo un subespacio trivial. Ahora, también cabe la posibilidad de que aquí, además de contener al vector 0, pues se contenga a otra cantidad, incluso infinita, de vectores. ¿Cómo vamos a estar seguros que tenemos aquí un subespacio vectorial? Bueno, vamos a definir a dos vectores, x1 y x2, que pertenezcan a la intersección. Estos son dos vectores que están dentro de la intersección. Como S1 y S2 son subespacios, implicaría que si x1 y x2 pertenecen a la intersección entre S1 y S2, x1 y x2 pertenecen a S1. Y que si nosotros lo sumamos, como este es un subespacio, el resultado va a ser un vector que también pertenezca a S1. Sería el mismo caso para S2. Si yo tomo a dos vectores de S2 y los sumo, voy a obtener un vector que también pertenezca a S2. Eso significa
que la intersección es cerrada para la suma. No importa qué vectores yo tome de la intersección, el resultado también tiene que pertenecer a esta intersección entre subespacios. Y algo similar ocurre con la multiplicación por escalar. Cualquier escalar que yo tome del campo, si yo lo multiplico por un vector de la intersección, voy a obtener un vector que también pertenezca a esta intersección de subespacios. Entonces, en resumen, toda intersección de dos subespacios vectoriales de un espacio vectorial también es un subespacio vectorial. Entonces vamos a detener aquí el video. En el siguiente vamos a platicar acerca de isomorfismos.